Seguramente te sorprenderá lo que te voy a contar, pero la forma en la que intentas hallar tu propósito en la vida es totalmente errónea, sí, equivocada, completamente fuera de lugar. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta, porque así te educaron desde niño, desde tus primeros años en la escuela, en las conversaciones familiares, desde ese primer consejo que alguien te dio. Elige una carrera que deje dinero. Busca seguridad. Elige lo que el mercado esté demandando. Pero permíteme hacerte una pregunta que quizá nunca te has hecho de verdad. ¿Cuánta gente conoces que siguió ese camino y hoy es completamente feliz? ¿Cuánta? Piénsalo bien. ¿Conoces esa sensación de despertar un lunes con el pecho ligero, con entusiasmo, con ganas genuinas de vivir el día? ¿Cuánta gente conoces que tenga eso? La verdad es que la mayoría despierta cansada antes de salir de la cama, arrastrando un cuerpo que parece pesar una tonelada, yendo a trabajar a un lugar que solo cubre los gastos, y eso si bien les va. Y lo más aterrador es que mucha gente piensa que esto es normal, que la vida es así, que la felicidad es solo los fines de semana o en las vacaciones, cuando se puede. Yo creo que te engañaron, no por maldad, sino por ignorancia. Las personas que te dieron esos consejos también estaban perdidas, siguiendo un guión que no escribieron, repitiendo un ciclo que pasa de generación en generación. Por eso, hoy, ahora, en este mismo instante, te mostraré una verdad que puede incomodarte, pero que podría cambiar radicalmente el rumbo de tu vida si estás dispuesto a escuchar y a encararlo de frente. ¿Sabes qué es lo que más impide a las personas hallar su propósito de vida? Esa prisa loca, esa ansiedad por hallar una respuesta definitiva en un fin de semana, en un video corto, en una frase de moda en Instagram. La gente quiere una solución inmediata, como si el propósito fuera algo que alguien te entrega en una bandeja de plata. Y cuando no lo encuentran se frustran, se sienten fracasadas, piensan que quizá no tienen un propósito, que todo eso es charla de autoayuda. Lo he escuchado tantas veces. Lo que casi nadie entiende es que descubrir el propósito es un proceso, una construcción. No es un rayo que cae de la nada, ni un momento místico que ocurre mientras ves Netflix. Requiere atención, reflexión y tiempo. La gente teme detenerse, teme mirar hacia adentro. Por eso vive corriendo. Llena el día con tareas inútiles para no enfrentar el vacío que siente al estar a solas con sus pensamientos. Y lo más triste es que la mayoría elige un propósito que ni siquiera es suyo. Elige basándose en lo que otros creen bonito, en lo que parece más seguro o en lo que da estatus social. He visto tanta gente metida en profesiones que odia solo porque parecía una buena idea en ese momento. He conversado con gente que me dice: Bob, me gradué en esto, conseguí empleo, sigo la carrera, pero cada día despierto con la sensación de que mi vida pasa y no la vivo de verdad. Recuerdo a un médico en Phoenix, un tipo increíble, inteligente, dedicado, pero quería dejar la profesión. Me decía que el mercado estaba difícil, que ya no ganaba lo suficiente, que el tiempo invertido no valía la pena. Le pregunté: ¿por qué elegiste ser médico? Respondió: porque amo ayudar a la gente. Le pregunté de nuevo: entonces, ¿por qué quieres renunciar a lo que amas? Su problema, como el de millones, es que mezclan dos cosas distintas: propósito y dinero. Y al hacerlo, crean una confusión emocional enorme. Creen que solo pueden seguir su propósito si tienen una garantía financiera. Pero la vida real no funciona así. El dinero es una consecuencia natural cuando haces algo con pasión, dedicación y constancia. Yo mismo lo viví. Hubo una época en la que ganaba muy bien, pero no me sentía realizado. ¿De qué servía el dinero si terminaba el día vacío? Solo cuando decidí seguir lo que amaba, trabajar en desarrollo personal, ayudar a la gente a transformar su vida, el dinero comenzó a llegar de verdad, incluso mientras dormía. Ahora, mira tu vida. ¿Cuántas veces has empezado algo solo por dinero y has perdido la motivación? ¿Cuántos proyectos abandonaste porque el corazón no estaba allí? Ese es el error.
Nunca sostendrás el esfuerzo necesario para tener éxito en algo que no te inspira. Además, hay un dato de una investigación de Gallup que muestra que más del 80% de las personas en el mundo están insatisfechas con su trabajo. 80%. Eso significa que la mayoría solo empuja los días, vive en automático, aplazando su felicidad. Si quieres hallar tu propósito, deja de buscar respuestas rápidas. Debes empezar a hacerte la pregunta correcta cada día. ¿Qué amo hacer de verdad? Te recomiendo tener un cuaderno, un bloc de notas, algo, y escribir cada día. Anota lo que venga a tu mente. Por simple o tonto que parezca, así empiezas a mapear las señales, a crear claridad. Poco a poco, verás un patrón, un hilo conductor, algo que conecta las respuestas. Así lo hice yo, sin magia, con dedicación, paciencia y enfoque. Si me escuchas y sientes angustia, inquietud, es buena señal. Significa que despiertas, que das el primer paso. Reconocer que tu forma de vivir no es la que mereces. Si crees que es demasiado pronto o tarde, olvídalo. No hay edad para hallar tu propósito. Yo lo descubrí de adulto. Después de vivir mucho, lo único que necesitas es empezar. Hoy, ahora, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Crees que tu trabajo es tu única fuente de dinero? Si lo crees, estás atrapado en un paradigma que destruye tu potencial financiero y tu libertad para vivir. Con propósito, te diré una verdad que quizá nadie te ha dicho. Trabajar duro de sol a sol, cambiando horas de tu vida por un salario fijo, es la forma más lenta y dolorosa de ganar dinero. Recuerdo el día que entendí eso. Estudiaba los principios de Napoleon Hill. Releía el fragmento que decía: si crees que solo el trabajo duro y la honestidad te traerán riquezas, abandona esa idea. Eso me impactó, porque durante años creí que el secreto era trabajar más y más horas, con más esfuerzo físico, y ¿qué cosechaba? Cansancio, estrés y una cuenta bancaria que nunca reflejaba mi esfuerzo. El gran cambio vino cuando entendí las leyes de la compensación. Eso cambió todo. De repente, vi que el dinero no estaba ligado al tiempo que trabajaba, sino al valor que aportaba y a la cantidad de gente que impactaba. Si te limitas a tu trabajo de 9 a 5, tu capacidad de ganar se restringe a un techo. Pero si aprendes a generar múltiples fuentes de ingresos, todo cambia. Empecé a crear fuentes de ingresos que funcionaban mientras dormía, literalmente. Me iba a la cama y mi dinero seguía entrando. ¿Por qué? Porque construí sistemas, presté servicios y creé productos que seguían, aportando valor sin mi presencia física. No ocurrió de la noche a la mañana, pero empezó a pasar cuando dejé de pensar como empleado y empecé a pensar como creador de valor. Y aquí surge una de las mayores objeciones que oigo. Pero Bob, no sé por dónde empezar. No tengo capital para invertir ni tiempo libre. ¿Qué respondo? Nadie empieza con todo listo. Empiezas con una idea, una pequeña acción, una decisión de construir algo más allá de tu salario. Yo, al principio, trabajaba con lo que tenía. Estudiaba mientras otros veían televisión. Anotaba ideas mientras esperaba en una fila. Creaba soluciones mientras otros se quejaban. ¿Quieres un ejemplo que te inspire? Jeff Bezos empezó Amazon vendiendo libros desde el garaje de su casa, sin estructura, sin equipo gigante, sin dinero, pero tenía un concepto claro: crear valor a escala. Hoy, ya sabes dónde llegó. Volvamos a ti. ¿Cuántas horas dedicas hoy a pensar en formas de generar valor? ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿cómo puedo crear una fuente de ingresos que no dependa de mi presencia constante? Poca gente se hace esas preguntas, por eso poca gente sale de la rutina. La ciencia lo ha comprobado. Un estudio de la Universidad de Princeton mostró que hasta cierto nivel el aumento de ingresos trae más felicidad y bienestar. Pero lo interesante es que el mayor salto de satisfacción viene cuando la persona logra tener más control sobre su tiempo y siente que no está atrapada en un ciclo de supervivencia. La libertad financiera y el propósito van juntos. Cuando dejas de vivir solo para pagar facturas, sobra energía mental y emocional para conectar con lo que importa.
Y si crees que necesitas un gran capital inicial para empezar, lo que más necesitas es creatividad e iniciativa. Hay quien crea un curso en línea, otros empiezan a vender servicios digitales. Hay quien invierte en pequeños negocios paralelos. No importa por dónde empieces, lo importante es empezar. Yo, antes de llegar donde llegué, hice eso. Vendía servicios, productos, charlas, creé contenidos y fui diversificando. Hasta que un día me vi ganando más mientras dormía que durante los días que trabajaba horas y horas. Por eso, si hay algo que quiero que te lleves de este video, es esto. Tu propósito de vida puede separarse de tu principal fuente de ingresos, pero cuando aprendes a crear múltiples formas de generar dinero, abres espacio mental para vivir con más libertad y satisfacción. Y si quieres, te lanzo un desafío. Durante los próximos 30 días, anota cada día al menos una idea de cómo puedes crear una fuente de ingresos que funcione sin depender de tu esfuerzo directo. Una idea por día, no tiene que ser perfecta, ni genial, solo tiene que existir, porque una idea buena puede cambiar tu vida entera. Algo que cambió mi trayectoria fue entender que la construcción de un propósito de vida no ocurre por casualidad. No es algo que aparece en tu cabeza durante un momento de inspiración. Hay un método, un proceso, y lo aprendí en la práctica. Años atrás, cuando todo era confuso, creé un pequeño ritual diario que hoy enseño a miles de personas en todo el mundo. Lo que hacía era simple, pero poderoso. Cada mañana, antes de encender el teléfono, antes de abrir la puerta de casa, antes de tomar el café, me sentaba en mi sillón favorito con un pequeño bloc de notas y un bolígrafo. Y allí me hacía la pregunta más importante. ¿Qué amo hacer de verdad? ¿Y qué pasaba los primeros días? Nada. Mi mente se bloqueaba. Miraba el papel y seguía en blanco. Pero insistí día tras día, sin presión ni expectativa, permitiéndome escuchar lo que venía de adentro. Con el tiempo, las respuestas empezaron a surgir, pequeñas ideas, recuerdos de momentos en los que me sentía feliz, actividades que me hacían perder la noción del tiempo, cosas simples, pero con significado profundo. Esta práctica de escribir diariamente me trajo una claridad que nunca había experimentado. Empecé a percibir patrones, que todo lo que me hacía feliz involucraba enseñar, ayudar a la gente a desarrollarse, compartir conocimiento, inspirar, y así mi propósito empezó a tomar forma, no como un rayo de luz, sino como un mosaico donde cada pieza venía de un día de reflexión. Recuerdo un día específico, un día que nunca olvidaré. Era un martes por la mañana. Acababa de escribir la frase, ayudar a la gente a desbloquear su propio potencial. En ese momento, una emoción tan fuerte me invadió que tuve que pararme. Quedé mirando esa frase con los ojos llorosos. Era como si, por primera vez, hubiera puesto en el papel lo que mi corazón gritaba desde hacía años. A partir de ese día, todo cambió. Mi forma de trabajar, mi forma de comunicarme, mi entusiasmo diario, tenía una dirección clara, y no es coincidencia que poco después las oportunidades empezaran a surgir. Invitaciones a charlas, propuestas de asociación, gente queriendo aprender conmigo. El universo responde cuando emitimos una frecuencia de claridad. Y si crees que esto es solo charla motivacional, te contaré de una investigación que comprueba lo que viví. Un estudio de la Universidad de Stanford acompañó a cientos de personas por varios años y llegó a una conclusión impresionante. Las personas que dedican tiempo regularmente a reflexionar sobre sus pasiones y a registrar por escrito lo que aman hacer, tienen hasta 5 veces más posibilidades de alcanzar altos niveles de satisfacción profesional y personal. Claro, sé lo que piensas ahora. Ah, Bob, pero no tengo tiempo para eso. Mi vida es ajetreada, llena de problemas, apenas respiro. Entiendo. Pero si no tienes 5 minutos al día para pensar sobre tu vida, entonces solo existes, no vives. ¿Y sabes qué? Aprendí este hábito de uno de los hombres que más me inspiraron, Earl Nightingale. Cuando fui a su oficina en Chicago, en los años 60, vi algo que nunca olvidé.
En su mesa había un soporte de libros siempre con una página abierta. ¿Por qué? Porque estudiaba esa página durante días hasta que entraba en su mente. Me dijo: Bob, quiero aprender a pensar así, y eso exige repetición, exige enfoque. Aquello se me quedó grabado, tanto que aún hoy tengo un soporte de libros en mi mesa con una página que estudio cada día. Esta disciplina de repetir, reflexionar, anotar, moldeó mi pensamiento y me trajo hasta aquí. Así que si estás decidido a hallar tu propósito, empieza mañana mismo. Toma un cuaderno, elige tu mejor silla, siéntate y pregúntate: ¿qué amo hacer? Y escribe, aunque sea una palabra, una frase corta, pero escribe. Hazlo cada día sin fallar. Te garantizo que en esas anotaciones hallarás la respuesta que buscas. Algo que aprendí en la vida es que vivir con propósito no significa vivir sin desafíos, no significa que los días serán fáciles o que todo caerá en tu regazo, solo porque decidiste seguir lo que amas. Al contrario, enfrentarás días de duda, miedo, cansancio, pero ¿qué te hará continuar? Tener claro por qué te levantas cada mañana. Siempre digo, tu propósito es el motivo por el que te levantas, lo que da sentido a tu día, y cuando lo encuentras, tu vida cobra un ritmo diferente. Hubo una fase de mi vida que nunca conté a mucha gente, en la que tuve que elegir entre seguir ganando mucho dinero o seguir lo que hacía vibrar mi corazón. Estaba en un negocio que me daba una fortuna, pero cada día me iba a dormir con una sensación de vacío. Sentía que perdía el tiempo, aunque ganaba más dinero del que imaginé. Entonces decidí dejarlo todo y acepté un cargo con un salario mucho menor, solo por tener la oportunidad de trabajar con Earl Nightingale. Estaba tan seguro de que ese era el camino que pensé en pagar por trabajar con él, si fuera necesario. Durante 5 años, me senté en una mesa, cerca de la suya, observando, aprendiendo, moldeándome. ¿Y qué descubrí? Que el propósito es lo que te hace despertar animado, aunque el dinero no llegue como quisieras. El propósito es lo que te hace continuar cuando todo parece tirar hacia atrás. Sé lo que piensas ahora. Pero Bob, ¿cómo mantendré a mi familia? ¿Cómo pagaré las facturas? ¿Cómo garantizaré lo básico si lo dejo todo y busco un propósito? Créeme, yo también me hice esas preguntas, muchas veces, pero aprendí que cuando estás alineado con lo que amas, encuentras formas de que el dinero llegue, no de forma forzada, sino como una consecuencia natural del valor que entregas. Hay una frase de Napoleon Hill que se me grabó: la riqueza nunca llega solo como resultado del esfuerzo físico, siempre es el efecto de una mente en acción, alineada con un propósito definido. Y lo vi pasar día tras día, cuando estaba en esa oficina, ganando poco pero con una sed enorme de aprender. Allí planté las semillas que me darían cosechas que nunca imaginé. Si observas a los grandes nombres de la historia, todos tuvieron un momento de ruptura, un momento donde debieron elegir entre el camino fácil y el camino con propósito. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa y usó ese periodo para crear una de las fases más creativas de su vida, J.K. Rowling escribía Harry Potter en una cafetería, desempleada, con una hija pequeña a la que criar. Pasaron por la incomodidad, por la duda, pero siguieron adelante. Además, la ciencia lo confirma. Un estudio de la Universidad de Harvard acompañó a personas durante más de 70 años y concluyó que quienes tenían un propósito claro, una razón definida para vivir, tenían niveles altos de felicidad, salud mental y longevidad. Ahora, permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Sabes por qué te levantas cada mañana? Si la respuesta es no, quizás sea hora de dejar de empujar los días y empezar a escribir un nuevo capítulo de tu historia. Y para ayudarte, quiero proponer un desafío. Durante los próximos 15 días, al despertar, antes de hacer otra cosa, anota en el papel la respuesta a una pregunta simple. ¿Por qué me levanto hoy? No escribas un texto largo, una frase basta. Hazlo cada día y te garantizo que al final de estas 2 semanas empezarás a ver patrones que estaban invisibles. Y solo para dejarte con una sonrisa, dicen que quienes aceptan este desafío suelen tener sorpresas en los días siguientes.
No sé si es coincidencia o si es el universo respondiendo, pero puedo decirte que conmigo siempre funcionó. Tu propósito ya está dentro de ti. No es algo externo, ni que alguien te entregará listo. Está ahí, esperando que dejes de ignorar las señales, que tomes la decisión de mirar hacia adentro y escuchar lo que tu corazón intenta decirte desde hace años. Todo lo que compartí aquí, cada historia, cada ejemplo, cada pregunta, tuvo un objetivo: hacerte ver que tienes un motivo mayor para estar aquí. Y lo interesante es que este es solo el principio, el próximo paso, el próximo video que está en tu pantalla. Te ayudará a subir un escalón en esta jornada de autoconocimiento y evolución. Un escalón que te dejará al menos un 1% mejor de lo que eras. Antes de dar clic en este video, gracias por acompañarme hasta aquí. Fue un privilegio dividir esto contigo. Ya te espero en el próximo video.